Arrancamos con la clase 2 de Química y Doyaga, la cual trata los temas de átomos, iones y moléculas. En este vivo desarrollaremos el siguiente trayecto: la teoría atómica y estructura atómica, los isótopos y radioactividad, y las moléculas. Como siempre, en el aula virtual disponen de la clase comenzando con la hoja de ruta. También disponen de diversos materiales y recursos que amplían la lectura de la bibliografía. La teoría atómica se construyó a lo largo de la historia sostenida por los modelos atómicos que responden a las personas, al conocimiento y los recursos tecnológicos que disponían en su época. Entonces, para abordar la teoría atómica, deberemos estudiar los modelos atómicos. Los modelos atómicos son representaciones que explican la estructura de un átomo que constituyen la materia. Una de las primeras concepciones que explicaba cómo está constituida la materia la propone Demócrito en el siglo V a.C. Decía que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles, indestructibles e invisibles, a las que llamó átomos. Este concepto fue dejado de lado por las ideas de Aristóteles, que mencionaba que la materia estaba formada por 5 elementos: agua, aire, fuego, tierra y éter. Sin embargo, la idea del átomo de Demócrito no se perdió en la historia gracias a Epicuro y sus seguidores. Y esto llegó hasta que en 1808 John Dalton, basándose en la ley de conservación de masa de Lavoisier y en la ley de proporciones de Proust, propone una teoría sobre la naturaleza de la materia donde recupera la idea atómica de Demócrito, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedades, que los compuestos son combinaciones de dos o más átomos diferentes y que una reacción química es un reordenamiento de los átomos. En 1897, mediante la experiencia con rayos catódicos, el físico británico Thomson deduce la existencia de una partícula con carga eléctrica negativa a la que llamó electrón. Comprendió que este electrón formaba parte de la materia, por ende del átomo. Entonces propone una nueva teoría atómica, la cual consistía en una masa uniforme de carga eléctrica positiva y de electrones incrustados. En 1909, un discípulo de Thomson, Ernest Rutherford, físico neozelandés, junto con Geiger y Müller, bombardearon una lámina delgada de oro con partículas alfa y observaron que la mayoría de estas atravesaban la lámina, otras se desviaban y unas pocas rebotaban. Esta observación permitió a Rutherford proponer un nuevo modelo atómico, donde la masa del átomo se encuentra concentrada en el centro, denominado núcleo, con carga eléctrica positiva y cuyo volumen es 10.000 veces más pequeño que el átomo. Estas partículas eléctricamente positivas en el núcleo las llamaron protones. Los electrones giran a su alrededor a altas velocidades en trayectorias circulares llamadas órbitas, similar al sistema solar. Pero el átomo está formado netamente de espacio vacío. Los electrones son atraídos por el núcleo debido a las fuerzas electrostáticas, pero, sin embargo, este modelo presenta diversos problemas, entre ellos contradice la teoría del electromagnetismo de Maxwell. Bohr, físico danés, resuelve estos problemas del modelo de Rutherford, indicando que los electrones giran alrededor del núcleo, pero en ciertas órbitas permitidas, cuantizadas, y donde el electrón no perdía ni ganaba energía. Entonces, el electrón no puede estar en órbitas intermedias. Estas órbitas fueron denominadas capas de energía o niveles de energía. Este modelo se desarrollará en profundidad en la clase 5. En 1932, Chadwick descubrió la existencia de una nueva partícula, el neutrón, de masa similar al protón, ubicado en el núcleo, pero con carga eléctrica neutra. Entonces, y a modo de resumen, la estructura del átomo queda definida por un núcleo formado por nucleones en el estado de protón Z, nucleones en el estado de neutrón, identificado con la letra N. Un átomo tiene carga eléctrica neutra, por lo cual la cantidad de protones en el núcleo es equivalente a la cantidad de electrones E. A modo de ejemplo, se muestra una representación de un átomo de carbono que contiene 6 protones, 6 neutrones en el núcleo y 6 electrones. Recuerden que el átomo es eléctricamente neutro, posee cargas eléctricas, pero la suma total de las cargas eléctricas positivas, dada por los protones, son iguales a la carga eléctrica negativa de los electrones.
Habíamos mencionado que el átomo era eléctricamente neutro porque posee la misma cantidad de protones y neutrones, protones y electrones, mientras que los iones son entidades cargadas eléctricamente. Es decir, cuando un átomo cede o uno o varios electrones, queda cargado eléctricamente positivo. Se transforma en un ion, precisamente un catión. Cuando un átomo gana uno o varios electrones, se convierte en un ion, se llama anión, donde su carga eléctrica es negativa. Aquí se muestra un bosquejo de una tabla periódica donde los elementos que tienen tendencia a perder electrones y formar cationes se ubican a la izquierda, y aquellos átomos que tienen tendencia a ganar electrones, es decir, a ser aniones, se ubican a la derecha. Antes de mencionar a los isótopos, es importante conocer la forma de nombrar a los átomos. Para simbolizar a un elemento se emplea una letra, como en el caso del oxígeno, o dos letras, como en el hierro. En el ángulo izquierdo inferior se nombra al número atómico Z, que es la cantidad de nucleones al estado de protón. Ejemplo, oxígeno 8 y hierro 26. En el ángulo izquierdo superior se ubica el número másico A, que representa la suma de los nucleones presentes en el núcleo del elemento. Ejemplo, el oxígeno es 16 y en el hierro es 56. Para saber la cantidad de neutrones N de un elemento, se calcula como la diferencia del número másico A y el número atómico Z. Para el caso del oxígeno, 16 menos 8 son 8 neutrones. Para el caso del hierro, 56 menos 26 son 30 neutrones. Vamos a ver en la tabla periódica que los elementos se ordenan según su número atómico. Aquí se menciona que el nucleido, que es la especie atómica que se caracteriza por la composición del núcleo. Nuevamente, el nucleido se representa con el símbolo químico, el número másico A y el número atómico Z. Sin embargo, cuando hablamos de un ion, no solamente estará representado por el A y por el Z, sino que en el ángulo superior derecho se indica la carga eléctrica Q. Isótopos y radiactividad. Los isótopos son elementos que poseen misma cantidad de protones, Z, pero diferente número másico, A. Es decir, que coinciden en el número de protones, pero no la cantidad de neutrones. Aquí tenemos como ejemplo el elemento hidrógeno. El protio es un isótopo de hidrógeno que posee un protón, un electrón, el número másico es 1, por lo que no tiene neutrones. El deuterio es un isótopo de hidrógeno que posee un protón, un electrón, su número másico A es 2, entonces tiene un neutrón. Recordemos que la cantidad de neutrones es la diferencia entre A y Z. Y el tritio es un isótopo de hidrógeno que tiene un protón, un electrón, su número másico es 3 y entonces tiene 2 neutrones. Como observan, estos tres isótopos del hidrógeno se diferencian por el número másico y la cantidad de neutrones. Cada isótopo de un mismo elemento posee diferentes números másicos A o masa atómica, expresada en unidades de masa atómica o UMA. Observando el dato del elemento carbono en la tabla periódica, el dato de la masa atómica del carbono corresponde a la masa atómica promedio, ¿sí?, que aquí se simboliza con el valor de 12,011, que, como su nombre lo indica, masa atómica promedio, es el promedio de las masas atómicas de todos los isótopos presentes en la naturaleza. Para calcular esta masa atómica promedio, se suma el valor de cada masa atómica, cada isótopo, multiplicada por la abundancia isotópica porcentual, dividido por 100. La abundancia isotópica porcentual es un porcentaje de la cantidad de un isótopo dividido por la totalidad de los isótopos, o sea, el 100%. No se preocupen que este concepto lo desarrollaremos en un ejemplo de ejercicio al final de estas diapositivas. En la naturaleza existen dos tipos de isótopos, los estables y los radioactivos. Los isótopos estables son aquellos en los cuales su núcleo, el número atómico y másico,
no cambian a través del tiempo, mientras que existen isótopos radioactivos o radioisótopos cuyo núcleo es inestable y se desintegra transformándose en otro nucleído más estable. Por ejemplo, el protio y el deuterio son dos isótopos estables del hidrógeno, mientras que el tritio es un radioisótopo donde uno de los nucleones al estado de neutrón se transforma en un protón y se obtiene un núcleo un núcleo de helio cuyo Z es 2 y el número másico es 3. Citando a Marie Curie, la radiactividad es la emisión espontánea de partículas o radiación electromagnética por núcleos radioactivos. Existen tres tipos de desintegración: alfa, beta y gamma. La desintegración alfa ocurre en nucleídos de alto número másico, debido a la repulsión electrostática que ocurre en el núcleo y que lo hacen inestable. Este emite una partícula llamada alfa con un número atómico 2, número másico 4 y con una carga eléctrica más 2. Se trata de un núcleo de helio 4. Entonces, un núcleo, denominado madre, aquí representado con la letra X, con Z protones y número másico A, se transforma en un núcleo hija Y con Z menos 2 y número másico A menos 4 y la partícula alfa. El número atómico del núcleo hija disminuye en 2 unidades porque la partícula alfa es un núcleo de helio con 2 protones. El número másico del núcleo hija disminuye en 4 unidades porque la partícula alfa, al ser un núcleo de helio 4, tiene número másico 4. Ejemplo es el uranio 235 con un Z de 92. Emite una partícula alfa y el núcleo hija, torio 231, con un Z de 90. Recuerden que pueden ampliar con el libro de Chang o con el documento de introducción a la radioquímica ubicado en el aula virtual. Existen dos tipos de desintegración beta, la beta negativa y la beta positiva. En el caso de la desintegración beta negativa, ocurre en núcleos inestables debido a un desequilibrio en la cantidad de neutrones y protones dentro del núcleo. Hay un exceso de neutrones, por lo que un neutrón nuclear se transforma en un protón y se libera una partícula beta negativa y un antineutrino. Esta partícula beta negativa posee la misma carga eléctrica y masa que el electrón. Es un electrón. Entonces, un núcleo, denominado madre, con Z protones y número másico A, se transforma en un núcleo hija con Z más 1 y mismo número másico A, y emitiendo una partícula beta negativa y un antineutrino. Esta última partícula, el antineutrino, es neutra y de masa despreciable, muy difícil de detectar. Ejemplo es el carbono 14 de Z igual a 6, que desintegra a nitrógeno 14 de Z igual a 7. Fíjense que tanto el carbono 14 y el nitrógeno 14 comparten el mismo número másico, pero diferente Z. Entre ellos se les dice que son isóbaros. La desintegración beta positiva ocurre cuando hay un desequilibrio en la cantidad de neutrones y protones, pero aquí se presenta un exceso de protones. Entonces, un protón se transforma en un neutrón y emite una partícula beta positiva y un neutrino. La partícula beta positiva posee una masa equivalente a un electrón, pero con carga eléctrica positiva. Lo denominan positrón. Entonces, un núcleo, denominado madre, con Z protones y número másico A, se transforma en un núcleo hija con Z menos 1 y mismo número másico A, emitiendo la partícula beta positiva y el neutrino. Ejemplo es el criptón 81, Z de 36, que desintegra a bromo 81, cuyo Z es 35. La desintegración gamma ocurre cuando el núcleo posee alta energía en forma excitada, generalmente debido a que proviene de una desintegración anterior. Este núcleo emite una radiación electromagnética de alta energía denominada partícula gamma, por lo que el número másico y atómico de este nucleído no cambia. Ejemplo es el caso del tecnecio 99 metastable. El decaimiento radioactivo
Es un proceso espontáneo y probabilístico donde la cantidad de núcleos radioactivos se desintegran a través del tiempo. La disminución de los núcleos radioactivos a través del tiempo responde a una función exponencial que disminuye a través del tiempo y que depende de la cantidad inicial n sub 0, de la constante de desintegración, aquí representado con la letra griega lambda, que a su vez depende de cada radionucleido, y del tiempo transcurrido t. Para medir las desintegraciones, que son proporcionales a la cantidad de núcleos, se adopta la denominación actividad. Por lo tanto, se puede decir que la actividad A depende de la actividad inicial A sub 0, la constante de desintegración simbolizada por lambda y el tiempo transcurrido t. Una forma fácil de relacionar la actividad con el tiempo es a través de el concepto de vida media, la cual establece el tiempo que transcurre para disminuir la actividad inicial a la mitad. En el gráfico cartesiano, donde en el eje vertical de las ordenadas se grafica la actividad y en el eje horizontal de las abscisas se grafica el tiempo, se puede visualizar que cuando la actividad inicial A sub 0 disminuye a la mitad, en el eje horizontal indica un tiempo. Este tiempo es la vida media. Los isótopos tienen múltiples usos tanto en la medicina como en la industria y podemos mencionar algunos ejemplos. Para la detección del Helicobacter pylori, una bacteria que produce la gastritis, se detecta por el uso de urea marcada con carbono 13, isótopo estable. Esta técnica se menciona en el enfoque biomédico de la clase. Para el tratamiento de diversos cánceres se emplea la radiación gamma que utiliza el tecnecio 99 metastable, también mencionado en el enfoque biomédico. La tomografía de emisión de positrones, ¿sí? Para la detección de cánceres como la leucemia, emplea el flúor 18 unido a la glucosa. También para la esterilización de materiales quirúrgicos o alimentos se emplean cobalto 60 o cesio 137. Ahora hablemos de moléculas. Las moléculas son agregados de, por lo menos, dos átomos iguales o diferentes en una colocación definida que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas. Para hablar de moléculas se utiliza la fórmula química. La fórmula química se utiliza para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de símbolos químicos. Existen dos tipos de fórmulas químicas: la fórmula molecular y la fórmula empírica. La fórmula molecular no solo indica qué tipo de elementos están asociados o unidos, sino el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. Por ejemplo, tenemos a la hidracina. El nitrógeno, representado por su símbolo químico N, y el número y la cantidad del número en el subíndice nos indica la atomicidad, es decir, la cantidad de este elemento que se une a una molécula, aquí 2. Y tenemos hidrógeno, representado por su símbolo H, y su atomicidad 4. Esto nos indica que por cada 2 átomos de nitrógeno tenemos 4 átomos de hidrógeno. Mientras que en la fórmula empírica indica la relación de los elementos presentes en la que se unen en una proporción mínima. Nuevamente, en el ejemplo de la hidracina sería, por cada átomo de nitrógeno tenemos 2 átomos de hidrógeno. Ahora, trabajemos con un ejercicio. Este nos dice que el rubidio es altamente peligroso debido a que en la piel forma hidróxido de rubidio que provoca quemaduras. En la naturaleza existen varios isótopos de rubidio, el rubidio 85 y el rubidio 87. Si la masa atómica promedio del rubidio es 85,47 UMA y donde se detiene como dato el rubidio 85, tiene una masa atómica relativa de 84,912 UMA, y el rubidio 87 una masa atómica de 86,909 UMA, nos pide calcular la abundancia naturales de estos isótopos. Sabiendo que la masa atómica promedio, expresada en UMA, es la suma de cada masa atómica relativa de cada isótopo,
multiplicada por la abundancia isotópica porcentual dividido por 100. Entonces podemos decir que la masa promedio del rubidio es igual a la masa isotópica relativa del rubidio 84 multiplicada por su abundancia isotópica porcentual, aquí identificada con la letra X, más la masa isotópica relativa del rubidio 87 multiplicada por su abundancia isotópica porcentual, aquí marcada con Y. Todo dividido por 100. La masa promedio del rubidio es 85,47 UMA, dato sacado del enunciado. La masa isotópica relativa del rubidio 85 es 84,912 UMA y la masa isotópica relativa del rubidio 87 es 86,909 UMA. O sea que empiezo a reemplazar los datos en la ecuación. X e Y es lo que tengo que calcular, sabiendo que la suma de las abundancias porcentuales de X e Y es 100%, eso quiere decir que en un total de 100 isótopos de rubidio hay X cantidad del isótopo 85 e Y cantidades del isótopo 87. Pero tengo dos incógnitas. Bueno, despejando uno de estos términos, como por ejemplo Y, tengo que Y es igual a 100 menos X. Continuando lo antes mencionado y reemplazando Y, que es igual a 100 menos X en la primera ecuación, luego el 100 que divide al término lo paso multiplicando a 85,47 UMA y distribuyendo 86,909 UMA entre 100% y menos X, nos queda la siguiente ecuación. Siguiendo las operaciones matemáticas, obtenemos que X, que es la abundancia isotópica del rubidio 85, es igual a 72,06%. Y sabiendo que 100% menos X es Y, la abundancia isotópica del rubidio 87, obtenemos que Y tiene un valor de 27,94%. Y así calculamos las abundancias naturales del rubidio. Muchas gracias.